Señor Campos. Hola. Ahora. Gracias, señora presidenta. Unirme a los deseos de una pronta recuperación para nuestro alcalde Juan Antonio Lara. Bien. Le respondo primero a usted, señor Amán. La verdad que rogaría que las intervenciones fueran más concretas. Es verdad que es divertido la historia de la Tierra, de que cuando empezó a rodar el universo, pero vamos, yo me voy a concretar. Y le voy a responder concretamente. La propia posibilidad de perder algún tipo de subvención europea ya es motivo para trabajar en las zonas de bajas emisiones. Y luego al señor Navas le voy a contestar. Vamos a ver, este asunto ya vino en el anterior pleno y ya le respondí un poquito que estamos en ello. Vale. Todo lo contrario que ustedes demostraron en los años que han estado en el gobierno. Y esta ley no es nueva, de nueva implantación, sino que viene de atrás. Este equipo de gobierno quiere empezar la casa por los cimientos. Y congruentemente lo que debemos de hacer es medir las emisiones susceptibles de ser aminoradas. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a votar a favor porque es prioridad de este equipo de gobierno hacer las cosas bien, como por ejemplo lo están haciendo en Torremolinos, que desde que desbancaron el gobierno de coalición de izquierda que tenía bloqueada Torremolinos, pues llevan 1 año y medio trabajando ya en las zonas de bajas emisiones. Así que ahora mismo estamos estamos en el punto de decidir si contratamos servicios externos para que nos elaboren las mediciones o nosotros mismos contratamos los equipos. En ello estamos, cotejando presupuestos por si nos decidimos por una zona u otra, o sea, por una opción u otra. Y concretando con la zona de bajas emisiones, es verdad que estamos estudiando hacer un estudio de las bajas emisiones en el centro del Arroyo de la Miel, pero con un amplio espectro tanto al norte como al sur. Y también vamos a hacer mediciones en Benalmádena Pueblo. Ya está, muchas gracias. Bueno, el siguiente, le digo los pasos, sería el primer paso. El segundo paso, después de decidir qué zona, y el tercer paso sería comenzar, antes de implantar, sensibilizar a la ciudadanía sobre ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Campos. Me tranquiliza, estaba preocupado, porque además el plazo acaba el 31 de diciembre, ¿vale? Y ahora le voy a explicar lo que hemos hecho nosotros, porque quizás no quedó lo suficientemente claro, y si no se avanzó más, fue precisamente por su grupo. Podíamos ya estar con la zona de bajas emisiones establecida, ¿no? Pero antes quiero decir una cosa, el cambio climático es una realidad. Yo creo que nadie duda de ello. Este periodo de sequía extrema no se ha vivido nunca. O las inundaciones, o los fuertes vientos, o las temperaturas extremas, ¿vale? El cambio climático, como bien ha dicho el compañero, pues existe desde el inicio de la humanidad. Igual que todos sabemos que vamos a morir. Pero si todos los días te fumas 4 cartones de tabaco y te metes 4 botellas de vino, pues posiblemente no llega a los 70, mueras con 35. Esa es la diferencia, señor Amán, que el cambio climático está siendo acelerado a consecuencia de la mano del hombre, precisamente por nuestros hábitos. Porque en esto cada cual tiene que aportar. Esto es un esfuerzo conjunto de toda la ciudadanía, de todas las administraciones, de todas las comunidades, de todos los países, incluso individualmente de las personas y en definitiva de toda la humanidad. Cada cual aporta, pues, como puede, reduciendo la huella de carbono. Esto no significa que como China contamina más que España, nosotros no vamos a hacer nada. Al contrario, tenemos que empezar a contribuir. Y cada cual en su casita, unos reciclando, otros apagando el aire acondicionado cuando es innecesario, otros apagando la luz o utilizando medidas de ahorro energético, pues vamos reduciendo entre todos la huella de carbono. Porque de lo contrario vamos de mal en peor. A mí me hace gracia cuando el señor Amán dice que vamos a convertir Benalmádena en que prácticamente va a ser una aventura llegar a un hotel. No sé cómo lo hacen en Venecia, en Florencia, incluso en Málaga, por donde no circulan los coches por el centro de la ciudad, o en Torremolinos. Usted recordará, señor Campos, que éramos niños en esta ciudad y bajamos de los pisos del cura a la playa andando y no se nos caían los anillos, ¿verdad? Y estábamos finos como, vaya, éramos fibrosos, no teníamos ese problema que tienen los jóvenes de hoy, de obesidad infantil, de sedentarismo, de hipertensión. Usted se ríe, señora Trujillo, pero es el problema más grave que tienen los niños en este país y en el mundo entero.
la obesidad infantil. Y es precisamente por los hábitos, porque no estamos siendo capaces de fomentar los hábitos de vida saludable, que por ende llevan aparejado una reducción de la huella de carbono. Efectivamente, hay una sensibilización que tiene que ir por parte de toda la ciudadanía, de las administraciones, incluso de las instituciones internacionales. Y eso que ustedes hablan de la agenda de adoctrinamiento, que es la Agenda 2030, son objetivos nobles que se propuso la ONU hace unos años, objetivos tan nobles como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, protección de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas o alianzas para lograr objetivos. No sé qué tienen estos objetivos de desarrollo, no sé por qué le molestan tanto a determinados sectores de la sociedad. Hablamos de objetivos nobles que se desarrollan en planes de acción y precisamente es lo que están haciendo las administraciones europeas, tratar de crear una ley para, a través de planes de acción, implementar este tipo de planes de acción, para mejorar la vida de los ciudadanos, para conservar nuestro entorno, para proteger nuestros ecosistemas, para reducir la huella de carbono y para revertir el cambio climático. Y eso empieza en Europa y acaba precisamente en Benalmádena, en cada uno de nosotros. Nosotros, el tiempo que gobernamos, hicimos muchas cosas. Para empezar, una zona de calmado de tráfico, que no se desarrolló porque ustedes se opusieron. Pero pusimos en marcha carriles bus, pusimos en marcha carriles de nueva movilidad, algo que ustedes están tratando de revertir y que han cuestionado, incluso la ayuda al transporte público gratuito. Pero es más, pusimos en marcha la primera sustitución de lámparas incandescentes por lámparas LED en el municipio para reducir la huella de carbono. No son pocas cosas. Y no pusimos en marcha la zona de bajas emisiones porque su presión era constante. Ahora vienen con eso de que hay que sensibilizar. Es que la sensibilización es muy difícil. Estar un tiempo atrás diciendo a la ciudadanía que todo esto va en contra nuestra y ahora querer convencerlos de que es lo mejor. Por eso hay que ser responsable y por eso hay que tener un modelo de ciudad en el medio, en el corto y en el largo plazo. Y tengo que decirles que me preocupa porque pasado 4 meses de su gobierno no les veo con claridad cuál es su modelo de ciudad. Sinceramente se lo digo. Dan bandazos. En Benalmádena hay una agenda urbana, hay un plan contra el cambio climático, hay una serie de objetivos que hay que cumplir y la primera medida que toma es bajar los impuestos a los vehículos más contaminantes. Y además lo hace sin preguntar al resto de la ciudadanía, en una medida que no va alineada con el plan de lucha contra el cambio climático, que no va alineada con la agenda urbana y según la cual, pues decía el señor Muriel, que era perfecta para que muchos más coches viniesen a Benalmádena a empadronarse. Me parece que esa no es la forma de crear un modelo de ciudad para Benalmádena. Y ya no les hablo del cuestionamiento que tienen constantemente del carril bus, que todas las ciudades de este país y todas las ciudades europeas que se precian tienen un carril bus para mejorar el transporte público. O el cuestionamiento de los carriles bici. Por eso digo que el cambio de hábitos de cada uno de nosotros tiene que ir encaminado por acciones por parte de la administración pública y en este caso por acciones por parte de la administración municipal, con una sensibilización y con un trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. No vale cuando estoy en la oposición decir que estoy en contra y cuando estoy en el gobierno pedir sensibilización a toda la ciudadanía. Esto es algo muy parecido, si les vale el símil, como la ley antitabaco. Cuando se puso en marcha la ley antitabaco, precisamente era la derecha española, el Partido Popular, quien más en contra estaba de la ley antitabaco. Incluso cuestionaban que el tabaco matase. Hombre, por Dios, a pesar de los altos costes sanitarios. Recuerdo un asador en Guadalmina que decía, por mis santos bemoles que en mi bar se va a fumar, diga lo que diga la ley. Creo que hoy en día, afortunadamente 15 años después, nadie cuestiona que fumar es malo para la salud y que afortunadamente podemos disfrutar de muchos espacios públicos sin tener el miedo a ser un fumador pasivo y padecer algún tipo de enfermedad. De eso se trata, señor Campo, de que se pongan a trabajar, de que se remanguen, de que sean claros, de que establezcan cuál es su modelo de ciudad y de que antes del 31 de diciembre empiecen a definir cuál es esa zona de bajas emisiones, porque la ley contra el cambio climático así lo exige en este país. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, ¿quién?
Eso digo yo, la moción nuestra cierro yo. A un segundo. Pues aclárelo, por favor, que es un segundo turno de debate. No, señora presidenta. Sí, es un nuevo turno. No hemos querido intervenir en el primer turno porque nos parece que la moción es bastante obvia y se defiende por sí sola, pero sí ante las declaraciones de la derecha ultra no podemos dejar pasar ese mensaje negacionista de la ciencia. Decía el señor Amán que el cambio climático que el hombre está produciendo es de ecologistas radicales. No. El 99,9% de la comunidad científica, el 99,99% de la comunidad científica, siempre hay alguno chalaillo por ahí, está completamente de acuerdo y con datos testifica que la acción del hombre es la que está produciendo el cambio climático a ritmo acelerado. Al igual que el 99,99% de la comunidad científica y de los médicos, de los doctores y doctoras, afirman que las vacunas son importantes para evitar. Eso no quita que haya siempre un residuo, fomentado también por ustedes, de negacionistas de las vacunas. Pero no se puede negar la ciencia. Negar la ciencia al estilo de Bolsonaro, de Trump o del loco Milei ahora, la falta usted acaba diciendo ¡viva la libertad, carajo! Porque son discursos muy parecidos, pero son discursos muy peligrosos. Los tratamos broma, yo primero, pero son discursos muy peligrosos por personas con mucho poder en el mundo y que la pedagogía que trasladan pues es muy peligrosa. Por eso es importante combatir ese discurso con datos científicos, porque, como ya digo, el 99,99% de la comunidad científica avala toda esa cuestión. Y no es adoctrinamiento una agenda que aprueban, creo recordar, 195 países en Naciones Unidas. Y al margen de eso, ¿quién está? Pues los líderes que decíamos antes, la derecha ultra, que en Estados Unidos niega incluso que la Tierra sea redonda. Yo no sé, los señores y señoras de Vox, ¿qué opinan sobre esto? ¿También son negacionistas de que la Tierra sea redonda? No lo sé, me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. Bueno, entiéndanme, no. Yo sé que a usted también le molesta estos discursos, pero quiero decir que es muy peligroso. Y es muy peligroso que personajes con tanta importancia pues estén transmitiendo estos mensajes tan negativos. Y claro que Benalmádena tiene que contribuir al cambio climático. Y Benalmádena, y Coria del Río, y Estrasburgo, y Coín, y todo. Porque este mundo global e interconexionado no entiende de fronteras. El cambio climático no entiende de fronteras. No entiende de fronteras. Y claro que tiene, por eso está muy bien que las autoridades, tanto españolas como europeas, pongan para acceder a subvenciones, para acceder a inversiones, pues pongan una forma de hacer las cosas. Pero, señor Campos, regular está el decir que ustedes hacen esto nada más que por la subvención. Eso suena un poco regular, porque si no tienen convencimiento, si no tienen convencimiento de lo que están haciendo, pues difícilmente al final el resultado. Las palabras exactas, que aunque sea solo para la subvención, ya merece la pena. Esas han sido las palabras textuales, pero bueno. Pero quiero decir que ese modelo de ciudad que tiene que ver con la sostenibilidad, o se lo creen o no se lo creen, porque al final, aunque consigan esas subvenciones, lo van a hacer. Si no se lo creen, no lo van a hacer de manera acorde a esa contribución que Benalmádena necesita para el cambio climático. Carril bici, muy importante, lo demanda mucho nuestra gente joven. Lo hemos visto en los últimos presupuestos participativos. Carril bici, una red de carriles bici en Benalmádena. Parte de los EDUSI que se están ejecutando incluyen ese carril bici. Es decir, una serie de cuestiones porque Benalmádena, como digo, tiene que contribuir a ese cambio climático que prácticamente nadie niega que en esta ocasión está producido por la mano del hombre. Bueno, casi nadie. Evidentemente hay algunos fuera de la realidad que lo siguen negando. Señora Mann. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Senentilla, por su intervención, porque
bueno, sí, es cierto, se nos acusa de negacionistas, pero yo en ningún momento he negado el cambio climático. De hecho, lo he afirmado, y de hecho he afirmado que viene produciéndose no desde que existen hombres en la Tierra, sino desde muchísimo antes, millones y millones de años antes. Y la clase de historia, señor Campos, viene al caso porque, claro, es que aquí lo que están tratando es de colarnos una serie de restricciones por un hecho que se ha sucedido en la historia de la Tierra desde siempre. Dice, señor Centella, que el 99% de los científicos está de acuerdo con que el hombre incide en el cambio climático. Mire, yo no le voy a decir que no. Es cierto, el 99% de los científicos dice que el hombre incide. Lo que no están de acuerdo es si su incidencia es representativa. Evidentemente, no es lo mismo, por ejemplo, las emisiones de CO2 que salen del deshielo del permafrost que las emisiones de CO2 que salen de las fábricas españolas. Y a lo mejor la incidencia del deshielo del permafrost tiene mayor repercusión en el calentamiento o en las emisiones de CO2, pero vamos, millones de veces más representatividad que las emisiones de nuestras fábricas. Y eso es lo que se está discutiendo, y en eso es en lo que la comunidad científica no está de acuerdo completamente. Pero mire, usted al afearle al señor Campos que en su réplica me dijera que cualquier subvención es importante y por tanto merece la pena seguir haciendo el tema de las zonas de bajas emisiones porque cualquier dinero es bueno y que si no se lo creen no lo van a hacer bien, en realidad lo que está es delatándose, porque lo que usted le está diciendo al señor Campos es: no te hemos adoctrinado bien, tienes que volver a pasar por el curso de adoctrinamiento sobre cambio climático porque no te ha quedado claro que es que el cambio climático tiene una serie de consecuencias y no es solo por el dinero. Y claro, es que ese es el tema, es que se está forzando a hacer cosas con el dinero, es decir, como vuestro estilo de vida es este y no queremos que sea este, por las razones que sean, pues vamos a forzaros a través de, bueno, pues no vais a poder asumir o no vais a poder alcanzar subvenciones o lo que sea. Y esa es la forma de forzar, además de la obligatoriedad que implica ponerlo en una ley. Claro que esa ley, y yo sigo insistiendo, que no pone en ningún sitio que haya un régimen sancionador, por lo tanto, en realidad, no cumplirla pues no va a tener ninguna repercusión. Hablan ustedes de la Agenda 2030. Bueno, yo no he hablado de la Agenda 2030, pero ya que han sacado el tema, vamos a hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Uno de ellos es la paz mundial. Nadie está en contra de la paz mundial, por supuesto que no. Pero es que en la agenda urbana no son solo 17 objetivos. La agenda urbana son 167 o 68 metas y cada meta tiene sus objetivos, etc. Y claro, la pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, y para conseguir la paz mundial, ¿qué vamos a permitir? Que, por ejemplo, como los romanos perdonen por la clase de historia, es que me gusta mucho. Como los romanos hace 1000 años que tenían la Pax Romana, entonces habían conquistado todo el Mediterráneo y todo el Mediterráneo estaba en paz. Entonces, ¿qué vamos a dejar que nos conquisten para tener la paz mundial? Y así todos. Entonces, la forma en la que se quieren alcanzar esos objetivos y que está planeada en la Agenda Urbana de Benalmádena, perdón, en la Agenda 2030, es lo que nos preocupa. Porque, claro, querer eliminar la hambre en el mundo, haciendo comer a los ciudadanos de Benalmádena, pues grillos, pues mire usted, pues no nos apetece. Y aquí de lo que se está hablando es precisamente de que no hay que forzar. Se puede convencer, pero no forzar. Y no nos convencen. Además, que es que aquí nadie todavía me ha contestado quién va a pagar el pato.
Porque aquí hay un pato que pagar. Porque ¿quién no va a poder acceder a su casa en coche? A su barrio en coche. ¿Los del pueblo? ¿Los de Arroyo? ¿Los de la costa? ¿Qué comercios van a ser los que van a sufrir su bajada de ingresos? ¿Los del pueblo? ¿Los de la costa? ¿Los de Arroyo? Ustedes no lo han dicho, pero parece ser que ustedes sí quieren que se siga implantando la zona de bajas emisiones. Pero no hablan de lo que eso va a provocar a los ciudadanos. Si dice que van a mejorar la salud de los ciudadanos. Bueno, no sé en qué informe científico viene que va a mejorar la salud de los ciudadanos de Benalmádena Pueblo el tener restricciones al tráfico en Benalmádena Pueblo. Y de hecho, en Benalmádena Pueblo hay zonas ya que están restringidas al tráfico porque están peatonalizadas. Y que yo sepa, no ha salido ningún informe estadístico de que haya muerto menos gente en Benalmádena Pueblo porque tengan esa restricción al tráfico. O sea que... pero sí ha habido incomodidades, sí ha habido pérdida de negocios y de comercios en Benalmádena Pueblo. Luego, ¿qué es lo que están ustedes pretendiendo hacer con las zonas de bajas emisiones? ¿Y por qué? Eso no lo explican. Porque todo son generalidades. Y aquí en Benalmádena esto nos puede afectar mucho. Porque no tenemos en Benalmádena unas vías con suficiente capacidad para asumir que se reduzca más el tráfico en otras zonas. ¿Cómo vamos a desviar y por dónde vamos a desviar el tráfico? ¿O es que vamos a obligar a la gente a quedarse en su casa? Claro, esas cosas hay que pensarlas antes de tener una idea y querer aplicarla. Porque Benalmádena no es Ámsterdam. Yo entiendo que ustedes digan, no, es que Ámsterdam es la panacea de una ciudad sostenible. Bien, pero Ámsterdam está muy planita y en Ámsterdam se puede ir en bici y se puede ir andando y además hace una temperatura muy agradable. Pero en Benalmádena no es así. Entonces, no tenemos una temperatura muy agradable en verano. Bueno, en verano tenemos 35 grados. Para andar subiendo una cuesta, cuesta. Entonces, no sé, nosotros lo que decimos es que querer forzar a la gente a cambiar su forma de vida solo por el fanatismo climático y por querer tenerlos a todos controlados no es algo que a Vox lo vaya a apoyar. Muchas gracias. Señor Campos. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues para contestar tenía preparado, señor Centella, ¿cuándo fue la última vez que se montó usted en bici? Usted sabrá que es muy difícil conectar de la costa a Benalmádena Pueblo en bici. O sea que no es fácil. Entonces hay que estudiar bien ese modelo de carriles bici, que estamos en ello. Solo en 4 meses estamos en ello, ¿vale? Quiero decir, y señor Nava, cuando usted dice que nosotros hemos frenado la zona de bajas emisiones, no. Su modelo de ciudad no contemplaba la consulta o sensibilidad ciudadana. No hemos sido nosotros quienes han frenado su zona de bajas emisiones. Ha sido el clamor popular y la falta de consulta ciudadana y la falta de previsión en buscar alternativas al cercenar una vía que soporta 17 millones de desplazamientos. Eso. Los datos que manejo. Y bueno, señora Mann, pues ya está, ya le he contestado antes. Esperemos que concretemos de verdad lo que es las cuestiones, que estamos hablando de zonas de bajas emisiones. Señor Navas. Bueno, muchas gracias. No doy crédito a lo que acabo de escuchar aquí hoy. Del negacionismo climático no doy crédito. Decía alguien, ¿quién va a pagar el pato de obligarnos a cambiar nuestros hábitos de vida, ¿no? Eso mismo a ustedes que les gusta la historia decían los empresarios a principios del siglo XX, cuando los niños bajaban a la mina y trabajaban 80 horas. Y hubo gobiernos y estados que dijeron se acabó.
un estatuto de los trabajadores y vamos a trabajar solo 60 horas y los niños al colegio aprenden. Y alguien dijo, ¿quién va a pagar el pato de esa pérdida de beneficios? Es que esto ha sido la vida misma. Es que siempre ha habido un movimiento conservador y retrógrado que ha ido en contra de la evolución de la sociedad, del progreso. Afortunadamente somos más los que pensamos en progreso que los que piensan en mantener determinados privilegios que van en contra precisamente de la humanidad. Nadie duda de lo que está ocurriendo con el clima. Nadie duda que la mano del hombre está detrás del cambio climático. Y nadie duda que todos tenemos que tomar parte precisamente para revertirlo, cada cual individualmente y de forma colectiva, reduciendo la huella de carbono. Decía el señor Campos que no habíamos hecho nada en 8 años. Yo le voy a explicar lo que hemos hecho en 8 años para trabajar contra el cambio climático o para establecer un modelo de ciudad Benalmádena. Primero, que nos encontramos un ayuntamiento con 124 millones de euros en deudas, que es muy difícil acometer cualquier tipo de inversión. Pero a pesar de ello, durante esos primeros 4 años, en un gobierno con 5 partidos, pusimos en marcha planes estratégicos de ciudad, alineados precisamente con los objetivos de desarrollo que establece la ONU, alineados con la estrategia de desarrollo urbano sostenible y alineados precisamente con los planes que desde Europa se ponen en marcha. Alguien ha dicho en este plenario que no hay una ley europea del clima que obligue a los países. Pues mira, se lo voy a leer, tenor literal. La Ley Europea del Clima. La Ley Europea del Clima, aprobada en junio de 2021, establece y define el objetivo de neutralidad climática en la Unión Europea a 2050 y proporciona un marco para avanzar en los esfuerzos de adaptación a los impactos del cambio climático, por el cual todos los Estados miembros, España un Estado miembro, deben poner en marcha estrategias y planes de adaptación. Eso lo obliga la Ley Europea del Clima, y España ha hecho su ley contra el cambio climático, que luego la Junta de Andalucía ha tenido que hacer su propia ley y los ayuntamientos estamos con los planes de acción, ¿vale? Con lo cual, no es que no exista una obligación, es que es un deber que nos impone la Unión Europea. Por eso digo que los primeros 8 años, los primeros 4 años, sin apenas recursos económicos, pues pusimos en marcha estrategias para construir planes estratégicos y para tratar de buscar subvenciones, porque el Ayuntamiento de Benalmádena apenas tenía recursos económicos. Y conseguimos, claro que conseguimos. Y no sin apoyo popular, como usted dice, se hicieron muchas reuniones, solo tiene que cogerse, que ya es concejal y lo puede ver, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Y verá precisamente todo el proyecto que se redactó con todas las reuniones que hubo sectoriales, de vecinos, etcétera, etcétera. A la gente no nos gusta que nos cambien los hábitos. A nadie nos gusta, al contrario, nos gusta mejorar. Pero si no nos obligasen, quiero decir, acabaríamos metiendo el coche en primera línea de playa. ¿Y por qué en muchos lugares ya no se puede meter el coche en primera línea de playa? Porque atenta contra el ecosistema allí creado, ¿no? ¿Por qué se establecen restricciones en determinadas ciudades? Porque atenta contra la convivencia de los vecinos de esos entornos, ¿no? ¿Por qué las ciudades que son peatonales acaban floreciendo y el comercio funciona mucho mejor que en aquellas ciudades que no son peatonales? Eso es un hecho palpable. No hay discusión sobre eso. En Málaga funciona mejor el comercio en Calle Larios que en la carretera de Cádiz. Por lo tanto, todo ese tipo de medidas que algunos dicen que llevan aparejado una serie de cambios en nuestros hábitos son para mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Y en ocasiones tendrán que obligarnos a cambiar esos hábitos. A los más pequeños, si no lo obligamos a hacer deporte, se pasan el día sentados con la consola en el sofá. Y eso genera problemas de sedentarismo y obesidad infantil. Por eso tenemos que obligar a los jóvenes. Nuestros hijos, si les dejásemos, estarían fumando desde los 14 años o bebiendo alcohol desde los 14 años. Pero como les obligamos y les prohibimos que lo hagan, lo hacen cuando tienen una mayoría de edad. Es que precisamente los estados también tienen que educar y enseñar a los ciudadanos y poner encima de la mesa determinadas obligaciones. Por eso digo que los primeros años nos dedicamos a eso. Y estos últimos 4 años, señor Campos, lo que hicimos fue primero hacer frente a una pandemia y en los 2 años restantes poner en marcha un ambicioso paquete de inversiones que llevaba aparejada una zona de calmado de tráfico, la puesta en marcha de carriles bus, la puesta en marcha de carriles de nueva movilidad, la puesta en marcha del transporte público gratuito, la puesta en marcha del anillo de abastecimiento de aguas para garantizar el suministro a todos los rincones de Benalmádena y para que se perdiera la menor cantidad posible de agua, medidas para proteger los recursos hídricos de ciudad y la zona de bajas emisiones que, a consecuencia de lo vivido en la pasada legislatura, no se llegó a establecer ni a poner en marcha. Pero ya estaban los primeros estudios, se lo puede decir el jefe de la policía y se lo puede decir el técnico de vías y obras.
Ya estamos trabajando en una zona de bajas emisiones. Lo que no queríamos era hacerla pública, porque sabíamos que ustedes eran unos negacionistas que iban a venir a tumbarla en el momento que supieran dónde iba esa zona de bajas emisiones. Pero ahora les obliga la ley. Ahora les obliga la ley. Y creo que usted está tan convencido como yo. Por eso le digo que enfrente no va a encontrar un enemigo para establecer la zona de bajas emisiones. No somos como ustedes. Nos consideramos mejores. Va a encontrar un cómplice, un aliado, porque creemos que es necesario para la ciudadanía. Y por eso le pido en esta moción, ya que está lanzando balones fuera y que no está estableciendo, que defina ya definitivamente la zona de bajas emisiones. Porque lo dice la ley y porque queremos empezar a trabajar. Cuente con nosotros para ello, señor Campos. No tenga miedo. No vamos a ser tan desleales como lo fueron ustedes en la oposición, que un día aprobaron aquí un plan de estrategia de desarrollo urbano sostenible y al día siguiente se fueron a la barricada para tratar de tumbarlo. Nosotros no somos así. Somos leales. Les vamos a ayudar. Por eso digo que cuente con nosotros y que defina definitivamente esa zona de bajas emisiones. Muchísimas gracias. Es el mensaje que hoy quería traer aquí, que hablásemos de Benalmádena y que hablásemos de lo que nos preocupa y de cómo Benalmádena puede contribuir a reducir su huella de carbono y a poner en marcha esa zona de bajas emisiones. Muchas gracias. Pero no. Luego me lo comente usted fuera si quiere. Es que para eso cierro yo la opción. Bueno, simplemente, señor Nava, yo tampoco doy crédito. A ver, yo tampoco doy crédito. Aunque nosotros vamos a votar a favor de esta moción, hay varias cuestiones que le tengo que comentar. Como profesora que soy, pues diría que, bueno, usted se ha estudiado la teoría, ha estado usted revisando lo que es una ciudad sostenible, qué medidas se pueden tomar, pero en la parte práctica le pongo un 0, Todos los vecinos de Benalmádena sufrimos ese modelo de ciudad del que usted habla y dice que no tenemos ningún plan. Está usted totalmente equivocado. Nosotros sufrimos su falta de conciencia. Nosotros sufrimos, todos los vecinos de Benalmádena, su falta de planificación. Por favor, no me vuelva a hacer hablar del carril único. Creo que todos los vecinos y todos los que estamos aquí lo sabemos. Usted creó un caos en la ciudad. Usted lo único que ha conseguido, intentando en ese supuesto plan de ciudad sostenible que quería crear en Benalmádena, es crear un caos para todos los vecinos. Falta de aparcamientos, como acaba de mencionar también el señor Amán, es una cuestión súper importante que nosotros llevamos en nuestro programa electoral y vamos a cumplir. Queremos crear plazas de aparcamiento tanto en Benalmádena Pueblo, en Arroyo de la Miel, en la costa. Carriles bici, vamos a ver, nosotros no estamos en contra de los carriles bici. Recientemente estuve en Alemania, me pareció ideal, una ciudad absolutamente llana, en la que, bueno, pues el tranvía funcionaba maravillosamente, las bicicletas, era todo como, bueno, pues una ciudad de cuento, las familias que llevaban a sus hijos en bicicleta. Nosotros no estamos en contra, lo que sí estamos en contra es de no hacerlo teniendo bueno, en cuenta las características reales de nuestro municipio. A ver, vamos a hacer una encuesta, a ver cuántos de los trabajadores de este municipio subirían en bicicleta desde Benalmádena Costa a trabajar al ayuntamiento. Lo veo complicado. Tendríamos de todas formas que hacer un estudio real de dónde se puede hacer un carril bici de manera adecuada. Por favor, pregunten a los vecinos de calle Boulevard que le iban a sacar, si no llega a ser por nuestro compañero y por el trabajo que se ha hecho aquí en Vía y Obra, le iban a sacar el carril bici saliendo de la puerta. Una señora mayor que abre su puerta y de repente se encuentra una bicicleta pasando. Es una cuestión de seguridad. Entonces, un 0, señor Navas. No se puede traspolar lo que es una ciudad sostenible o el marco, cómo se ha creado en un lugar determinado y plasmarlo exactamente igual o copiarlo mal, como hicieron ustedes a Benalmádena. Por nuestra parte, seguiremos trabajando y seguiremos, desde luego, creando una ciudad cómoda, una ciudad en la que todos los vecinos se puedan desplazar, pero desde luego poniendo conocimiento y poniendo cabeza y trabajo técnico, cosa que ustedes, como quedó demostrado, nunca hicieron. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción?
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien, muchas gracias. Punto número 6. Moción del Grupo Municipal PSOE Benalmádena en defensa del Parque de Atracciones Tívoli y sus trabajadores. Con los votos a favor de los grupos PP, PSOE, Izquierda Unida y la abstención de Vox, se dictaminó favorablemente. Señora Ruiz. Gracias, señora presidenta. Bueno, antes de pasar a leer la moción, simplemente saludar a los trabajadores de Tívoli que hoy están aquí con nosotros y darles un abrazo desde aquí. El Parque de Atracciones de la Costa del Sol ha cumplido 50 años hace relativamente poco y lo ha hecho cerrado. Fue el primer parque de atracciones de España y con su creación se cambió el concepto turístico de la costa hacia el ocio y el recreo familiares. Tívoli fue inaugurado el sábado 20 de mayo de 1972. El acto fue presidido por el gobernador civil Víctor Arroyo y asistieron al mismo otras autoridades. La propietaria de Tívoli era la familia danesa Olsen, que durante décadas trabajó por conseguir el parque de atracciones perfecto. En el año 2004 lo vendió al empresario Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokan. Curiosamente, los estudios iniciales pensaban que iba a atraer a más clientes extranjeros que nacionales. Sin embargo, fue al revés y se recibió más visitantes locales y nacionales que extranjeros. Cada año recibía entre 800.000 y 1 millón de visitantes. Un clásico del verano malagueño eran las avionetas que recorrían las playas malagueñas anunciando en unos largos carteles los próximos conciertos en Tívoli. En su teatro al aire libre también actuaron maestros del humor como Gila, Los Morancos, Fernando Esteso, Andrés Pajares, José Luis Moreno, Mari Carmen y sus muñecos, Paco Andía o Pepe da Rosa. Incluso en algunas ocasiones Tívoli cerraba con un espectáculo de fuegos artificiales. Igualmente en las tablas de su escenario hemos podido ver actuar a artistas de primer nivel como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Serrat, Camilo VI, Perales, Juan Pardo, María Dolores Pradera, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Carlos Cano, Sergio Dalma y un largo etcétera. Destaquemos entre todos ellos las actuaciones de Miguel Ríos, que consiguió uno de los llenos más importantes que se recuerdan, la de Montserrat Caballé, cuando todas las actuaciones del parque tuvieron que parar para ayudar a la concentración de la soprano, y la de Alejandro Sanz, que tuvo el detalle de acudir al hospital para visitar a una admiradora ingresada con problemas de anorexia que no había podido ir a escuchar el concierto. A pesar de su fabulosa historia, Tívoli lleva cerrado desde que finalizó la temporada de 2019. Referente del ocio en el litoral malagueño desde los años 70, las deudas y una maraña judicial lo mantienen cerrado. En medio de todo este mare magnum, los trabajadores viven un calvario desde 2020, trabajando y sin cobrar desde esa fecha. Casi 80 trabajadores que aún hoy en día acuden a su puesto en defensa de su trabajo sin percibir remuneración alguna al respecto. En el limbo y a la espera de resolución judicial que determine el futuro de este enclave y de su propietario, Grupo Tremont. La plantilla sigue acudiendo cada día al parque porque son además unas personas súper responsables y sobre todo que le tienen un cariño tremendo al parque. Y quiero resaltar que creo que además todos somos conocedores, pero sí que es verdad que la gran labor que a día de hoy estos trabajadores siguen haciendo y además sin percibir nada a cambio, como las labores de limpieza, el mantenimiento mismo del parque y el cuidado de animales. Además lo hacen desde un cariño tan grande como si el parque fuera su propia casa. El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena blindó los terrenos sobre los que se ubica para evitar cualquier tipo de especulación. Además, en abril de 2023 se procedió a la aprobación definitiva de la protección urbanística de los terrenos del Parque de Atracciones Tívoli World. La protección aprobada en pleno supone que los terrenos no podrán destinarse a ningún otro uso que no sea el del parque de ocio, aunque sí permitirá compatibilizarlo con otros usos, como pueden ser el hotelero o el comercial, pero siempre deberán estar vinculados a la apertura del parque de atracciones.
Además, la Junta de Gobierno local anterior, compuesta por PSOE e Izquierda Unida, en una reunión celebrada el 24 de abril de este mismo año, se adjudicaba un contrato menor con el objetivo de servicios consistentes en emisión de informes jurídicos sobre la posible expropiación del Parque de Atracciones Tívoli, además de otras opciones jurídicas para asegurar la continuidad de la actividad. A la Universidad de Málaga, como apuesta clara y decidida por la continuidad del Parque de Atracciones y la defensa de sus trabajadores. También en el mes de abril, por parte de la anterior corporación municipal y con una unanimidad de las fuerzas políticas que componían el Pleno, se aprobó una moción para instar a la Junta de Andalucía que declarase el Parque de Atracciones Tívoli World de interés autonómico para Andalucía, sin haber recibido aún respuesta del Gobierno autonómico. A finales de septiembre, los trabajadores volvían a sufrir otro varapalo, ya que el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto contra el despido colectivo y remitía el caso al juzgado de lo mercantil, que ya dio por extinguida la relación laboral de los trabajadores, aunque ésta se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante los hechos expuestos, el PSOE de Benalmádena propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo para su votación. Instar al equipo de Gobierno a que continúe con el trabajo de defensa y protección del Parque de Atracciones Tívoli y sus trabajadores, tal y como hizo el anterior Gobierno municipal, y volver a instar a la Junta de Andalucía a que se inicien los trámites para que el Parque de Atracciones Tívoli sea declarado de interés autonómico. Bueno, quería leer la moción porque aquí todos somos conocedores de lo que Tívoli representa para el municipio, aunque lleve desde 2019 cerradas sus puertas. De hecho, yo misma en una de las actividades que organizaba el Ayuntamiento en el Día de la Juventud, estuve ese verano, estuve el verano de 2020 en Tívoli y estaba lleno, pese a que era el año del COVID. La verdad que creo que todos sentimos una profunda tristeza por ver la situación que tiene hoy en día el Parque de Atracciones. Resaltar además que siempre ha sido un punto de consenso cuando se ha traído a este salón plenario cualquier tema de Tívoli, que esperamos que hoy siga siendo así, siempre matizando en algunos plenos la posición de los compañeros de Vox, que es verdad que en algunas ocasiones se han votado a favor y en otras se han abstenido, pero que es verdad que siempre hemos estado unidos en esa defensa del Parque de Atracciones y sobre todo en esa defensa de esos trabajadores que siguen todavía luchando, porque hace poco, además, en una de las conversaciones que tenía con una de las trabajadoras, me decía, yo ya el puesto de trabajo, y mira que es duro decirlo, ya me da igual casi recuperarlo o no, pero que el parque se cierra me duele, porque al final es que, sin decir nombre, pero hay trabajadoras que incluso ese puesto lo heredaron de sus padres y que el parque ha sido prácticamente su segunda casa durante toda la vida. Yo creo que todos aquí tenemos o un conocido, en este caso por ejemplo fue mi hermano o nosotros mismos, alguien que ha trabajado en el Parque de Atracciones, y ya no decir que todos hemos hecho cualquier tipo de celebración en el parque o lo hemos visitado recurrentemente. Entonces sí que nos gustaría que todo el plenario, y en este caso ustedes ahora que tienen el bastón de mando, sigan impulsando la defensa a ultranza del Parque de Atracciones y que siga siendo un parque de atracciones, porque además ha sido uno de los motores turísticos y económicos más importantes, no solo de la provincia de Málaga, casi que me atrevería a decir de toda la comunidad autónoma. Y además todos sentimos un poco Tívoli como nuestro. Y luego seguir instando a la Junta de Andalucía a que estudie la viabilidad para que sea declarado de interés autonómico, porque al final cuanto a más protección tenga el parque, al final ya independientemente de que lo gestione el Ayuntamiento o que lo gestione la Junta, yo creo que todos tenemos un objetivo claro, y es que Tívoli vuelva a abrirse, y si con ello los trabajadores pueden recuperar sus puestos de trabajo, pues la verdad que nos podemos dar por contentos, porque el ser concejal de un pueblo habrá merecido la pena en la finalidad de poder ayudar a algo tan importante como es el Parque de Atracciones de nuestro municipio. Intervenciones, señora señor Centella. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A nuestro grupo le parece muy oportuna esta moción que presenta el Grupo Socialista por varias razones. Primero, porque vuelve a poner el foco en nuestro parque de atracciones. Lo peor que puede ocurrir en estas cosas es que al final los ciudadanos, los convecinos, la sociedad benalmadense en general, pues vaya olvidando el asunto y ya se asuma como inevitable el que ese parque va a seguir cerrado. Por lo tanto, es importante volver a poner el foco y que los trabajadores vean
que la institución municipal sigue mirándole y sigue mirando al parque. Segundo, porque también nos da la oportunidad de trasladar a todo aquel que quiera escucharlo y al que no lo quiera todavía más, que esta corporación municipal se mantiene unida y firme en las demandas que históricamente en estos últimos años hemos venido aplicando prácticamente por unanimidad, salvo alguna abstención de algún grupo en un momento dado, pero prácticamente ha sido unánime la posición de este Pleno en cuanto a dar los pasos que había que dar para intentar asegurar el mantenimiento de nuestro parque de atracciones. Tercero, también porque volvemos a intentar implicar a la Junta de Andalucía, que es un actor clave en este asunto, sin acritud y sin querer tampoco, pero sí por lo menos saber qué opina la Junta de Andalucía y qué pasos se están dando, si es que se está dando alguno, que esperemos que sí. Sabemos que estas cosas son lentas, son complicadas, pero por lo menos volver a insistirle a otras administraciones, porque el parque tiene que ver con el ADN de Benalmádena, pero también con el ADN de la Costa del Sol, y por lo tanto de uno de los motores económicos de nuestra comunidad autónoma, de Andalucía, como es la Costa del Sol. El Tívoli no es una cuestión benalmadense, es una cuestión comarcal y también una cuestión andaluza, y la Junta en ese sentido debe mostrar, ¿no? Y seguro que algo estará haciendo. Y cuarto, también nos da la oportunidad, porque seguro que algún movimiento ha hecho este gobierno municipal en estos casi 5 meses o así que llevan gestionando la ciudad, tener la oportunidad de conocer qué movimientos, ¿no?, qué acciones ha hecho el alcalde o cualquier otro miembro del equipo de gobierno en cuanto a este asunto. Por eso nos parece oportuna esta moción, por esas 4 razones que he dicho. La más importante es trasladar a los trabajadores que este pleno corporativo pues sigue trabajando, sigue haciendo lo que debe hacer en el ámbito de sus competencias, y que eso al menos los trabajadores de Tívoli pues lo sientan cerca, y también la parte contraria, para que sepan, porque yo sé que algunos estaban muy esperanzados en que el cambio de gobierno supusiera un cambio de actitud frente a Tívoli, y yo espero salir de aquí hoy satisfecho de darme cuenta de que no, de que el consenso que había en la anterior corporación, estando uno en el gobierno y otro en la oposición, se mantiene cambiando las tornas, estando uno en el gobierno y otro en la oposición. Muchas gracias, señora Mann. Muchas gracias, señora presidenta. Pues nosotros, efectivamente, hemos tenido nuestras dudas siempre ante esta cuestión, no porque no creamos que el Tívoli sea un parque que es un elemento estratégico para la promoción y el conocimiento de Benalmádena a nivel internacional y nacional, o porque no nos evoque recuerdos importantes, personales, de cuando hemos acudido allí. Nosotros creemos que es necesario defender, desde luego, el parque de atracciones, porque está ligado a la historia de Benalmádena y está ligado a nuestro desarrollo. Y por tanto, hemos votado siempre a favor o nos hemos abstenido. Y quisiera, porque quizá no se explicó en su momento la abstención, quisiera explicar cuáles son nuestras dudas al respecto. El parque de atracciones Tívoli lo trajeron políticos de Benalmádena, no recibieron la ayuda de nadie, no vino la Junta de Andalucía a traerlo, ni el Gobierno de España, sino fue un alcalde y su equipo de gobierno el que con su tesón y su esfuerzo llevó adelante el proyecto. Y que nosotros ahora estemos pidiendo a la Junta de Andalucía que nos resuelva la papeleta, bueno, no sé, nos deja un poco en mal lugar al resto, porque si fueron unos políticos de Benalmádena capaces de traer el Tívoli, deberían ser unos políticos de Benalmádena los que fueran capaces de retenerlo y de mantenerlo y de cuidarlo. Y quiero tocar su orgullo un poco, porque aquí de lo que se está hablando en el segundo punto es de pedirle a la Junta de Andalucía que lo declare de interés autonómico para Andalucía. Y yo no sé si tenemos claro qué significa eso, porque sí, eso significa que el parque estará mucho más protegido, pero es que estará mucho más protegido para todo, hasta para encontrar una solución.
Es decir, y ahí es donde igual nosotros diferimos del Partido Socialista. Nosotros consideramos que la solución siempre va a venir de un acuerdo con la otra parte, como ha dicho el señor Centella. Y sin ese acuerdo, pues es difícil que nunca vayamos a tirar para adelante. Ese acuerdo tiene que aglutinar los intereses de todas las partes. Tiene que aglutinar los intereses de las personas que estaban trabajando en el parque para que su situación se regularice y, bueno, pues si pueden que sean otra vez admitidos en el parque o en la apertura del nuevo parque o lo que sea. Tiene que tener en cuenta los intereses de la empresa que es propietaria de los terrenos, porque efectivamente las empresas quieren ganar dinero, entonces pues tendrá que ser rentable lo que allí haya y tiene que ser y tiene que ajustarse ese acuerdo a los intereses del municipio, por cuanto que el Parque Tívoli es un emblema y es un elemento estratégico promocional de nuestro municipio y por tanto debemos seguir debemos defenderlo y debemos promocionarlo para que nos ayude a promocionar todo el municipio. De hecho, el Parque Tívoli tenía muchas sinergias con otros negocios de la zona, por ejemplo con el teleférico. Y el teleférico, al verse reducida la afluencia de personas que iban al Tívoli, porque se cerró, pues ha visto reducida la afluencia de personas que iban al teleférico y eso ha mermado sus ingresos. Y eso ha mermado los ingresos de todas las demás empresas que tienen asociación con el teleférico, por ejemplo, y muchas otras. Entonces, evidentemente esto es algo que es necesario solucionar. Pero claro, si metemos a la Junta de Andalucía en la mesa, metemos otra parte interesada, que no tiene los mismos intereses que el Ayuntamiento, que tiene sus propios intereses. Y aun imaginando hipotéticamente que consigamos convencer a la Junta de Andalucía que tenga los mismos intereses del Ayuntamiento a la hora de dar un voto o dar una decisión en esa, cuando lo tenga metido como declarado como interés autonómico y por tanto tenga su derecho a voto para decir no, pues eso sí, simplemente todo el proceso burocrático que se va a tener que desarrollar para que la solución que salga adelante se va exponencialmente a multiplicar. ¿Por qué? Porque si ya es difícil mover un papel en un ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Si ahora mismo están queriendo declarar de interés autonómico estos terrenos. Entonces, claro, eso a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque si la Junta de Andalucía entra a formar parte de esta historia, estamos hablando de que probablemente en los próximos 15 años no haya una solución. Y no es que yo sea un pitoniso, es que eso ha sucedido con prácticamente todo lo que la Junta de Andalucía ha tocado. Porque tardan muchísimo en tomar las decisiones, porque las decisiones no son inmediatas. Y entonces, y ya estamos hablando de que estos trabajadores no van a, por supuesto, volver a trabajar y el día que se vuelva a abrir un parque de atracciones no va a ser el Tívoli, será otra cosa. Entonces, bueno, eso hay que verlo. Yo entiendo y comparto, y por eso Vox votó a favor de esto, que meter a la Junta de Andalucía es una salvaguarda. Es una salvaguarda para la especulación, es una salvaguarda para que, del mismo modo que se ha cambiado el uso de la calificación de los terrenos de urbanizable como estaba a lo que está ahora, al estatus actual, pues claro, es una salvaguarda para que no se revierta por un gobierno municipal cuando le dé la gana. Yo lo entiendo y lo acepto. Y por eso nosotros votamos a favor. Pero yo no sé, y nuestro grupo no tiene claro, y por eso son nuestras dudas, si compensa esa salvaguarda con todos los inconvenientes, tanto burocráticos como de decisión, a la hora de llevar a cabo una solución para el problema. Por eso nosotros, sin querer romper ese acuerdo y esa unanimidad del Pleno, les proponemos cambiar el segundo punto del acuerdo. Y lo que proponemos es que ese segundo acuerdo sea cambiado por establecer un pacto
entre todos los grupos políticos, al estilo de los pactos de la Moncloa, del municipio, presentes o no en esta corporación municipal, para que se comprometan con luz, taquígrafos, notario y lo que haga falta, a no modificar el estatus urbanístico de los terrenos del Tívoli, sin el acuerdo, al menos, de una gran mayoría de este Pleno. No con una mayoría simple, sino con una mayoría más reforzada. Evidentemente, eso no puede ser obligado administrativamente, porque según la ley de entidades locales no puede haber votaciones reforzadas, pero sí podemos pactar, aparte de ahí, los grupos políticos, eso. Ese pacto firmado ante notario y ante todo el municipio sería esa salvaguarda para que nadie recalificara esos terrenos y, al mismo tiempo, nos dejaría las manos libres para no tener que depender de los intereses y de la burocracia de la Junta de Andalucía a la hora de solucionar el problema del Tívoli y poder llegar a un acuerdo con la empresa propietaria. Ustedes, en la moción, han señalado como solución a ese acuerdo la expropiación del Tívoli. Y se han referido a un informe que todavía, por lo que nos dijeron, no está redactado y que, bueno, no sabemos cuándo va a estar redactado. Pero, en cualquier caso, ese informe no va a decir cuánto va a costar esa expropiación, ni de dónde se va a sacar el dinero, ni quién la va a pagar. Y si está la Junta de Andalucía metida en este berenjenal y se pretende que la Junta de Andalucía suelte el dinero, pues todavía se va a alargar más todo el proceso. Entonces, yo, sinceramente, y sin querer, insisto, romper el acuerdo, pretendo dar primero visualizar una duda que tenemos, un elemento que nos deja indecisos en cuanto a la solución. Y, bueno, pues tratar de que ustedes, si pueden, traten también de comprender nuestro punto de vista. Muchas gracias.